Listo. A ver, vamos a hacer un análisis de eurodólar. Realmente la estrategia de Smart Money, eh, hemos tomado ciertos conceptos, estamos simplificando las cosas para hacer una operativa más sencilla. A ver, para adelantarte, lo que vamos a hacer nosotros es basarnos en temporalidades altas, mensual, semanal y diario, pero no para ver la estructura, la típica estructura de rompimiento, los puntos de interés, no. Lo que vamos a hacer es trazar los niveles, pero con la intención de buscar algún tipo de reacción. Me explico. Por ejemplo, ¿qué observas así? Por ejemplo aquí, estas velas. Olvida la temporalidad. Cuando una vela mitiga, en este caso neutraliza un máximo o un mínimo, por probabilidades existe una probabilidad, valga la redundancia, de tener un movimiento en un sentido contrario, como en este caso. No necesariamente te va a romper la estructura, pero hay una tendencia de un movimiento en sentido contrario. Entonces, paso número uno, vas a necesitar temporalidades altas, mensual, semanal y diario. Otra cosa que vas a necesitar es este indicador, caseta box o el que gustes. La idea es de nosotros tener en cuenta los puntos, digamos las Kilson. ¿Por qué las Kilson? Porque yo necesito una estrategia que se repita diariamente y que maneje un horario donde haya volatilidad, o sea, donde haya movimientos importantes en el precio, no donde esté consolidando. Entonces, por eso es las Kilson. En este caso, tenemos dos Kilson que son los principales, Londres y Nueva York, porque depende en dónde se encuentre el precio para yo poder intuir, y si es que hay noticias o no, de que el precio va a liquidar algún máximo o algún mínimo. En el caso de la Kilson de Londres, este va a ser el horario de 2 de la mañana a 5. Ahora, para las entradas, yo desde las 2 de la mañana, hora Nueva York, voy a estar atento. Pero mis entradas, por, de forma ideal, van a ser, en el caso de Londres, de las 3 de la mañana a las 3:45. Ese es un rango horario que tienes que tener en cuenta. 3 de la mañana a 3:45. Y si no encuentras entradas ahí, por probabilidad también vas a probablemente encontrar perdón, entre las 4:20 de la madrugada, hora Nueva York, hasta las 4:35. Si tú no encuentras nada entre esos horarios, entonces te pasas a la segunda zona Kilson, si es que está cerca un máximo o un mínimo. En el caso de la Kilson de Nueva York, vamos a manejar de 8:30 a 10:30. Ahora, ¿cuál es el horario que es más específico dentro de esta Kilson de Nueva York? Va a estar entre las 9:30 y las 10:15. Entonces, eso es lo importante. Lo otro que vas a marcar, esto es primero las horas, otro que vas a marcar es que solamente necesitas realmente minutos. Entonces, si tú te das cuenta, los máximos y los mínimos tienden a formarse en las Kilson. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Paso número uno, temporalidad mensual. La facilidad es que no nos complicamos tanto en buscar los POIs ni nada de eso. El precio tiene dos opciones, o sube o baja. O rompe un máximo o rompe un mínimo. Nada más. Entonces, la idea es que acorrales al precio y reacciones respecto a lo que va a neutralizar. Por ejemplo, este es mes de mayo, aún no termina. Yo debo basarme en lo que en lo que ya se terminó, lo que ya está formado. En este caso, esta es la vela mensual de abril. ¿Qué voy a hacer? Simplemente agarro mi línea de tendencia de esta herramienta, tecla Shift, jalo hacia la derecha, por ejemplo ahí, con la intención de señalar el Previous Moon High, que viene a ser el alto del mes anterior o del mes previo.
En este caso, el mínimo, si te das cuenta, cuando acerco el mouse, automáticamente se sitúa en el mínimo. Por eso la importancia de esta herramienta del imán. Y para que esto se dibuje recto, presione la tecla Shift y jalo a la derecha. ¿Te das cuenta? Y voy a colocar el Previous Mount Low. Alto mensual, bajo mensual. Listo. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, mano izquierda. En este caso, el Previous Mount High era este. El precio neutraliza ese alto, genera un movimiento bajista importante. No necesariamente liquida el mínimo, pero existe una probabilidad de generar un movimiento bajista. Segundo paso que puede haber es una mecha importante, el precio mitiga esa mecha y tiende a generar un movimiento bajista. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tú dices, bueno, aquí había un alto, el precio lo barre pero no reacciona, no importa, estas probabilidades, te vas al alto siguiente, en este caso el alto de acá. Y si te das cuenta, cuando barre ese alto, sí hay una reacción importante bajista. Entonces, eso es lo que el precio tiende a hacer. En los altos y los bajos hay órdenes stops. Entonces, cuando el precio cierra esas órdenes, tiende a hacer un mercado eficiente, cumple las órdenes de un lado, busca o tiende a buscar las órdenes del siguiente lado. En este caso es el alto, no lo neutralizó, pero en este caso ha mitigado toda esta zona de la mecha. La mecha es más importante y genera una reacción bajista. Ahora, ¿qué es lo que observas? ¿Dónde podría reaccionar el precio si está entre ese máximo y ese mínimo? De repente está bajando porque quiere ser eficiente y cerrar ese imbalance. Entonces lo trazo. Si te das cuenta, buscamos puntos máximos, puntos mínimos e imbalances cercanos al precio. Nada más. Ya cumplió mensual, me paso semanal. Listo. Me paso semanal, mira lo que veo. Lo acomodo. En este caso, doy un clic y luego con la tecla Shift, jalo a la derecha y lo voy acomodando. Doy un clic, jalo a la derecha con la tecla Shift y ya está. Ahora, estoy en semanal. ¿Cuál es la última vela semanal? Esta. Lo mismo, el precio o liquida un máximo o liquida un mínimo, pero hacia un lado tiende a irse. Entonces, lo que yo observo es este mínimo semanal. Lo trazo, que sería el previous with low. En este caso puedo dar un clic aquí y extenderlo un poquito a la derecha, solo para notar. Y date cuenta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo el precio? Barrió ese mínimo, por lo tanto este mínimo semanal ya no existe, ya fue barrido. Entonces en este caso ya no sería un previous week low, ya sería un barrido de liquidez. Y el precio reaccionó, y reaccionó fuerte, probablemente a un horario de Kilson. Vamos a ver, solo para efectos de la explicación. En este caso vamos a acomodar esto. Ahí fue. La herramienta de las Kilson justo fue en horario de Nueva York. ¿Te das cuenta? 9:15 dentro de nuestra Kilson. Hizo el precio, generó ese bloque. Realmente, como te he dicho, no es que mitigue el bloque, lo que mitiga es el imbalance. Liquidez que intentó tocar el bloque
de liquidez es una inducción de que el precio va a volar, el precio ¡pum! Mitiga esa liquidez, mitiga el imbalance, genera una eficiencia en el precio e inmediatamente el precio tiene una respuesta alcista importante. En este caso fue en horario de Asia, pero la idea es esta. Obviamente no suele pasar esto que en Asia mueve fuerte, menos en euro dólar, pero cumple el principio. Barre tu liquidez o la inducción que te dice, mira, hace un rompimiento, esto va a volar. Es liquidez previa al POI, como te decía, eso es Smart Money. Pero el principio fundamental es que hace eficiente el precio, o sea, cierra esa ineficiencia. Y eso es lo que busca. No busca POIs, busca cerrar ineficiencias. Y te dio un movimiento importante de 24 pips en horario 7. Entonces, sin perdernos esto, nos habíamos quedado en semanal. Has visto que el mínimo de la semana ya fue barrido, por lo cual es un sweep. Me queda el máximo. Así que lo que yo voy a hacer es trazar lo que queda pendiente. En este caso, este es el máximo semanal. Este es el máximo mensual. Ya tengo 2 puntos líquidos para que el precio pueda neutralizar. Y esta vela semanal no la puedo trazar todavía porque aún no ha terminado la semana. Nosotros trazamos la vela previa. Entonces, en este caso, ya cumplí con semanal. Veo que el mínimo fue barrido. Queda pendiente el máximo. Me baso a la temporalidad diaria. Y cada vez que yo voy bajando temporalidades, es probable que esto se vaya moviendo. Entonces lo único que voy a hacer es un clic ahí, tecla Shift, y moverlo a la derecha. Lo mismo para la semanal, con la idea de que esto se vea ordenado. Listo. Entonces, yo veo los máximos y los mínimos como liquidez. Si ya liquidó este mínimo, es probable que el precio busque, por ejemplo, estos máximos y sobre todo los de acá, porque es un máximo mensual. Una vez que el precio liquide esos máximos, por ejemplo, un movimiento de ese estilo, probable que me dé alguna inducción y luego genere un movimiento bajista importante al liquidar todos estos mínimos. Entonces, tengo una ineficiencia acá pendiente mensual, acuérdate. Las líneas que nosotros trazamos así es imbalance. Y esto podría ser liquidez previa a esa ineficiencia. Puede que el precio genere un nuevo bajo y estaría generando la mitigación de ese imbalance mensual, que es un imbalance importante. Podría ser algo así. De repente termina bajando y si hace esto, busco algún patrón de cambio de estructura en M5, M1 y me posiciono en compra. Así tienes que ver cuáles son los puntos líquidos importantes más cercanos. Entonces, en la temporalidad diaria, lo que ya se formó viene a ser esta vela. Nuevamente, ¿qué es lo que voy a trazar? Punto máximo y el punto mínimo. ¿Y en qué se basa la estrategia? Principalmente en ver la neutralización de un punto máximo y un punto mínimo. Ejemplo, si el precio sube y genera la mitigación, la neutralización de este máximo, yo lo que voy a buscar en temporalidades como un minuto o M5 es un patrón de cambio de estructura. Por ejemplo, buscaré algo así. Repito, una mecha aquí nomás
y rompe la estructura. Una vez que rompe, busco el imbalance más cercano, no el POI, sino el imbalance, y tan luego entre la zona del imbalance busco 20. Así es la estrategia. Siempre en Kilson. La entrada en 1 minuto o M5. Buscas neutralización, en este caso de un máximo, rompimiento estructura. De repente puede pasar que acá tienes un punto de interés, pongamos, pero el precio no llega ahí, y entre ese punto de interés y de repente otra vez aquí hay una ineficiencia, hay un imbalance, y es probable que el precio solamente toque el inicio del imbalance, no mitigue el POI y se vaya. O sea, tu entrada fijo va a ser en el inicio del imbalance y tu stop loss en el máximo, M5 M1. Buscas un ratio 3-1, 4-1, y esa es la estrategia, nada más. Te lo resumo: mensual, semanal y diario solamente me sirven para ubicar los puntos líquidos, o sea, los altos y los bajos. Si ya está neutralizado, lo considero un barrido de liquidez. Solamente dejo los puntos que están pendientes, ya sean diarios, semanales o mensuales. Cuando yo tengo un escenario como este, donde hay punto máximo semanal y punto máximo mensual, es de alta probabilidad que si el trade, el precio llega a esas zonas, tienda a generar una reacción fuerte, bajista. Si de repente el objetivo es seguir subiendo, va a seguir subiendo, pero hay una probabilidad alta de que el precio genere una reacción bajista importante y siga subiendo. O sea, esta reacción en diario, semanal, representan muchos picks en 1 minuto, por lo cual se puede fácil sacar un ratio 3-1 o 4-1, y esa es la idea de la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que espero para de repente sesión en Londres o Nueva York? Bueno, hemos trazado los puntos máximos y mínimos. Si el precio baja, yo esperaría que obviamente rompa este mínimo diario, genere una reacción a este imbalance mensual y el cambio de estructura con una búsqueda de compras. O sea, ya no veo la estructura, veo los puntos líquidos nada más. En este caso, el precio está en el medio. Mientras que el precio no me barra un máximo o un mínimo, no hay entrada. Así de sencillo. Si el precio lo barre fuera de Kilson, no entro. Solamente entro en Kilson. Si se va, no importa que se vaya. Es probable que el precio pueda generar alguna estructura a liquidar este máximo y bajar. Muchos, de repente, Smart Money pueden plantear, mira, este es un punto de oferta y vamos a buscar un cambio de estructura, pero tengo un punto líquido importante, y los puntos líquidos son aquellos que tienden a tener más liquidez, sobre todo si ese punto líquido se ha formado en una sesión como Nueva York. En este caso hay más liquidez. Entonces yo aquí simplemente no hay entrada, esperaría que liquide, por ejemplo, este máximo. Puede que liquide, y aquí lo que yo voy a buscar es una ineficiencia cercana para la entrada. Por ejemplo, de 1 hora, acá hay un imbalance. Yo podría trazar ese imbalance para tenerlo presente entre este punto de aquí y este punto, a ver, de aquí. Si observas, hay una zona de imbalance, y entre esta vela y esta hay otro imbalance. Entonces podría hacer eso. Toda es la zona de ineficiencia en el precio. De repente puedes usar esta herramienta y trazarlo de esa manera. Ahí está la zona del imbalance. Borro esto y dejo mi imbalance. Lo ideal es que mitigue hasta el bloque. Lo ideal. No siempre lo hace, pero
apenas toque esta zona, puedo buscar un cambio de estructura en un minuto y hacer ventas. Simple. Y este punto sería inducción. Sería inducción en ventas, se transforma en liquidez. Y listo. Entonces podría esperar algún tipo de cambio de estructura en Kingston en esta zona para entrar en ventas. Ahora, si el precio de repente comienza a bajar, mi opción sería buscar un cambio de estructura acá y buscar compras. Listo. Sí o sí, un rompimiento, una neutralización de máximo mínimo diario. Y nada más. Esa es la estrategia, no hay más vuelta que darle. Así de sencillo. Hazle backtesting, sobre todo aplica entradas en una cuenta demo primero, operativa en vivo y analiza la estrategia. Listo. Eso es todo.